Elena, bienvenida a Intermitentes. Muchas gracias, encantada de estar aquí. La verdad oye, ministra de Sanidad, ministra de Economía, ministra de Administraciones Públicas, secretaria de Estado, vicepresidenta del Gobierno. O sea, pones cargos de responsabilidad en el diccionario y sale tu foto. Bueno, sobre todo lo que sale es una vida de servicio, ¿no? Que es la foto que yo quiero, ¿no? Y ahora presidenta de la Fundación Abertis. Sí. La Fundación, una de sus patas, es la seguridad vial. Esto es una importante responsabilidad también, ¿no crees? Bueno, importantísima, importantísima. Es una responsabilidad, además, que yo la verdad es que siempre he tenido muy presente. Yo quiero recordar que en mis tiempos de ministra de Sanidad hacíamos campañas también para evitar que se bebiera, si después se iba a utilizar el coche, vamos a conducir, no utilizar el coche, y por supuesto el consumo de drogas, muchas campañas dirigidas a la juventud, así es que esto es una continuación de lo que hacía hace unos años. Sí, absolutamente, porque ya sabes que yo doy estas charlas, colaboro mucho con la Fundación para dar estas charlas y para mí es una responsabilidad muy importante porque veo la atención que ponen los jóvenes, realmente les gusta la charla y pienso, es que hay que cambiar unos hábitos que teníamos antes, que ahora los jóvenes no los tienen. Nacen con una responsabilidad superior a la que teníamos nosotros. Bueno, no sé si nacen, ¿no? Yo creo que también el sistema educativo, que evidentemente pues, ha mejorado muchísimo, pues tiene algo que ver, pero sí que es verdad, yo coincido contigo en que los jóvenes de ahora son seguramente más responsables de lo que éramos nosotros a su edad. Bueno, para mí ya queda lejana aquella edad, pero yo creo que también el desafío medioambiental también ha hecho mucho por la concienciación de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ahora se preocupan de los demás, se preocupan del planeta, se preocupan del bienestar, son conscientes de lo que tienen muchas más oportunidades, tienen muchos más medios a su disposición, pero son también muy generosos, ¿no? Yo creo que tenemos una juventud estupenda. Este incidir en la personalidad de los jóvenes, ¿tú lo ves una buena estrategia para que ellos alcancen esta concienciación y que sean ellos los que decidan, no, esto no lo hago porque yo considero que no lo tengo que hacer? Bueno, absolutamente. Yo creo que lo que no podemos hacer es tratar a los jóvenes como si fueran niños pequeños, ¿no? Sobre todo porque están recibiendo con la tecnología ahora tal multitud de estímulos que desde muy pronto aprenden a seleccionar y tienen que aprender todavía más, ¿no? Es verdad que, sobre todo desde las administraciones o desde la Fundación Abertis, tenemos que ayudarles también. Tenemos que ayudarles porque, si no, quiero decir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo trivial, los anuncios de alcohol, ¿no? En horas, bueno, hace unos años eran comunes. Ahora los propios jóvenes lo ven como extraño, ¿no? Y no se imaginan, por ejemplo, a un deportista anunciando una bebida alcohólica, y sin embargo hace 20 años lo teníamos y se veía como algo habitual, ¿no? Así es que yo creo que hemos contribuido todos, pero los jóvenes son los que tienen cada vez más responsabilidad, nuestros jóvenes son cada vez más maduros y yo creo que eso se manifiesta en todos los órdenes de la vida, ¿no? Has hablado de el alcohol y las drogas, que son dos elementos fundamentales, importantísimos, sobre los que hay que incidir y de hecho lo hacemos. Ellos son muy conscientes de todo esto. Por supuesto hay gente que se equivoca, pero hay otro elemento que para mí es cada vez le va ganando terreno y cada vez lo veo más peligroso, que es el uso del móvil. Sí, sí, por supuesto. Bueno, en la primera parte de lo que has dicho, yo siempre recuerdo también que los jóvenes son nuestros hijos. O sea, que algo también habremos tenido que ver, en que cada día sean más responsables y más conscientes también, ¿no? Pero es verdad que las tecnologías, que tienen muchísimas cosas buenas, muchísimas, pues tienen también el riesgo de convertirse casi en un motivo, ¿no? Para los que conducen y para los que van caminando por la calle, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tropezado con alguien que iba mandando mensajes sin mirar qué había a su alrededor, ¿no?
Yo creo que este es uno de los riesgos importantes y por eso desde la Fundación Avertis hemos hecho una campaña que yo creo que ha sido de gran éxito, que se llama Puede esperar, que es un poco decir, Sí. si puedes tener apagado el móvil durante el tiempo de proyección de una película, porque lo tienes apagado, no puedes tenerlo apagado mientras conduces y tienes que dedicarte a mandar mensajitos, porque las estadísticas nos dicen que la probabilidad de tener un accidente se multiplica por mucho. Yo creo que tenemos que incidir ahí, de que el móvil, oye, úsalo luego. Y para eso esta campaña de la Fundación, el Puedo Esperar, yo creo, bueno, se ha llevado un premio esta campaña, el premio Ponle Freno, que esto es como el Oscar de los premios en materia de seguridad vial, o sea que estamos en el buen camino en este sentido, ¿no? Sí, yo la verdad es que creo que ha sido una campaña muy, muy efectiva, porque además a los jóvenes yo creo que hay que hablarles en su lenguaje, y tienen que ser los amigos, Claro. y tiene que ser un amigo que cuando alguien se pone a hacer tonterías en un coche le diga, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? O que estos vídeos pues no circulan, o si circulan, en vez de conseguir likes, consigan dislikes, Oh, ¿no? sería maravilloso, esto sería maravilloso. De conseguir likes, consigan dislikes. Yo creo que todo eso todavía nos queda tiempo. Pero sí que es verdad lo que decías, ¿no? Que el móvil ha venido a sustituir a otras distracciones. Antes se encendía un cigarrillo y también eso son unos segundos que se pierde la atención de la carretera, ¿no? Y bueno, yo creo que nos tenemos que ir adaptando y la Fundación precisamente está para eso. Claro, la Fundación tiene también, junto con Avertis, unas cátedras que justo lo que hacen es poner las tecnologías al servicio de las personas, ¿no? Y de la seguridad vial, porque es verdad, las carreteras han mejorado muchísimo, la siniestralidad, a pesar de tener que reducirse todavía más, se ha reducido muchísimo. Muchísimo. Yo creo que, bueno, también anima el ver que estamos avanzando, ¿no? Pero hay que seguir, hay que seguir. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Tienen miedo me ven a mí en silla de ruedas o les hablo de amigos míos, de personas que conozco con discapacidad, pues que a uno le falta un brazo, otro le falta el otro, o una pierna, o las dos piernas, o lo que sea, ¿no? Y esto es lo que ellos ven enseguida, pero les digo, oye, no, hay más cuestiones que seguramente no se paran a pensar. Y una de ellas son lo que yo les llamo el daño emocional, las consecuencias emocionales que tiene un accidente, que es ese daño que vas a llevar encima, esa mochila que vas a llevar encima cuando tú has provocado el daño. Bueno, yo creo que por supuesto es muy difícil de llevar. También es difícil de llevar aunque no conozcas a la persona a la que has herido en un accidente por una imprudencia, ¿no? Efectivamente, los accidentes pueden ocurrir y no siempre es culpa tuya, puede ser culpa del coche que venía enfrente, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando sientes que has hecho mal y que es culpa tuya, lo que tú dices es una carga emocional muy fuerte. Una carga además que se percibe más cuando se está en proximidad de alguna persona que lo ha sufrido. Yo recuerdo como ministra de Sanidad mis visitas a la Fundación Goodman o al Centro de Parapléjicos de Toledo, ¿no? Son experiencias, sobre todo hablar con los jóvenes que están allí, ¿no? Con los jóvenes que están allí son experiencias que no olvidas, ¿no? Es verdad que es una forma de hacer publicidad que tiene muchos lados, ¿no? Pero desde la Fundación Avertis, por ejemplo, tenemos una campaña que se llama Yo te llevo, que precisamente lo que trata es de incidir en este tema, ¿no? Lo que trata es de incidir, bueno, es que puedes tener un accidente, pero puedes ocasionar también un accidente. Y efectivamente, el destrozar la vida a una persona es una carga, yo creo, muy, muy difícil de sobrellevar. Bueno, y sí, por supuesto, el daño económico individual, ¿no? Que puede destrozarte, arruinarte la vida, o sea, ya estás endeudado para el resto de tu vida, ¿no? Pero también el daño colectivo. Yo, tal vez sea por mi paso por Hacienda, pero siempre digo que los impuestos los pagamos para recibir prestaciones. Y, por supuesto, los impuestos los pagamos para que la persona que ha sufrido un accidente, sin preguntar nada, reciba la mejor atención posible. Pero colectivamente, si el hecho de los accidentes por imprudencias cuestan
3.000 millones de euros al año, pues esos 3.000 millones los hubiéramos podido dedicar colectivamente a mejorar la educación, a hacer más centros de formación profesional, a comprar equipos mejores para los hospitales, a dar un salario de inclusión a quien no tiene otros recursos. Es decir, que también esa conciencia colectiva en cuanto al uso de los recursos públicos, yo creo que también es interesante, ¿no? Y los jóvenes empiezan a tenerla. Seguro, seguro. De hecho, una de las campañas, cuando hablamos de las campañas de la Fundación, una de las campañas que es el apagón, que fue también un impacto brutal, ¿no? Porque era una campaña en la que se les paraba en plena discoteca, estaban bailando, se apagan las luces y se ponía el vídeo del apagón. Y ahí salía Carlos, una persona que está en la cárcel como consecuencia de un accidente, y también hablaba de estas consecuencias. Sí, bueno, yo es que creo que además la campaña, lo bueno de la campaña es que no está dirigida a que los chavales no estén en las discotecas, Claro, ¿no? claro. O sea, a que se diviertan, por supuesto, todo lo que quieran. Bueno, el exceso de alcohol sabemos que no es bueno para la salud, pero eso lo saben también los jóvenes. Pero lo que sí queremos es que después no conduzcan. Claro. Y en ese sentido esta campaña es muy efectiva porque de repente se para todo. Y además el que se pare todo, pues también yo creo que recuerda un poco a decir, bueno, es que cuando tienes un accidente lo pierdes todo, incluso hasta pierdes la memoria de qué es lo que pasó. De repente todo negro, ¿no? Bueno, pues ese de repente todo negro que sucede en las discotecas cuando comienza esta campaña, yo creo que tiene muchísimo impacto. ¿Cómo ves tú esta combinación de dramatismo por un lado, de impacto, de choque, frente a lo que sería un refuerzo positivo, que es lo que decíamos al principio, la concienciación pura y dura, decir, oye, que tú ya lo sabes, decide por ti mismo y incidir en su personalidad? Primero, creo que las campañas además son muy efectivas y han estado muy centradas porque también tenemos los datos detrás, es decir, tenemos los datos de cuántas personas accidentadas, qué porcentaje de personas accidentadas habían consumido alcohol o habían consumido drogas, esos datos los tenemos. Tenemos datos de cuántas personas accidentadas había sido producto de una distracción, no siempre sabemos que era con el móvil, pero en todo caso una distracción momentánea de dejar la carretera. Así es que yo creo que son campañas dirigidas a eso. Y es verdad que contraponen un poco esa idea del impacto con la responsabilidad individual. Pero yo creo que está muy bien, porque cuando tú llevas 2 horas bailando con un montón de ruido y a lo mejor bebiendo copas, pues esa responsabilidad individual igual se te ha olvidado un poquito. Entonces, esa campaña de impacto lo que hace es que recuperes tu ser. O sea, de alguna manera no te van a enseñar nada nuevo, sino que simplemente te recuerdan de manera muy gráfica e instantánea algo que tú ya sabes, porque tú ya lo sabes, pero lo que pasa es que bailando pues se te ha olvidado. ¿Tú crees que se logra que perdure esa concienciación? Bueno, yo creo que sin ninguna duda, y los datos están ahí, no hay mejor que, tal vez sea por mi formación ingenieril, pero yo suelo remitirme a los datos están ahí, eso no pasa por casualidad, ¿no? Lo que pasa es porque los jóvenes, como tú dices, son responsables, estas charlas son utilísimas, las campañas también, su propio entorno también ayuda, porque los jóvenes hacen caso sobre todo a otros jóvenes, ¿no? Entonces, esto va por oleadas. Si conseguimos que haya una oleada de jóvenes concienciados, ayudan a concienciar al resto, ¿no? Pero ¿tú dónde vas? Pero no puedes conducir. ¿No? Absolutamente. O sea que yo creo que sí son absolutamente efectivas. Tampoco podemos ser muy pesados, ¿no? Porque los jóvenes nos dirán, pero oye, si eso ya lo sé, no me lo repitas 7 veces, ¿no? Yo creo que hay que elegir bien los momentos e interesarles en esos mensajes, ¿no? Perfecto. Luego hay una comparativa y yo creo que, de verdad, creo que aquí en España sacamos una nota alta, muy alta. Quizá no la más alta porque hay países, por ejemplo, que dan en los colegios, dan clases de seguridad vial, es una asignatura más, ¿no? Pero yo creo que sacamos nota muy alta porque ves en otros países no se invierte nada en concienciación, nada en formación. También ves como
yo los veo un poco como, a lo mejor te podría decir, como España hace 30 años, pero lo ves en Sudamérica y lo ves en muchos países esto. ¿Tú pondrías una nota alta a España en materia de responsabilidad de los jóvenes a la hora de conducir? Bueno, yo le pondría una nota alta a España en En todo. muchos temas, ¿no? En muchos temas, desde luego, en estado de las carreteras y de vías de alta capacidad, ¿no? Por supuesto que creo que eso también ayuda, ¿no? La preocupación de los que gestionan esas infraestructuras por la seguridad vial, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de valores también, ¿no? Que a veces no hablamos mucho de ello, pero nuestro sistema de valores que da tanta importancia a la familia, a la escuela, a lo que has aprendido de pequeño, todo eso es un pozo que va creciendo y yo creo que nos podemos dar una buena nota, no matrícula de honor, porque esa hay que seguirla consiguiendo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esa vocación, si tú quieres, de responsabilidad global, la tienen nuestros jóvenes, no la teníamos nosotros, ¿no? Pero yo creo que desde que se van a ONGs, dedican sus vacaciones a ayudar a otros, piensan ahora que no hay vacunas en el tercer mundo, que los niños, efectivamente, hay incluso una película maravillosa de lo que tienen que hacer para ir a la escuela, la suerte que tienen, ¿no? Yo creo que todo eso hace un entorno donde las capacidades y las fortalezas de nuestros jóvenes se estimulan muchísimo, ¿no? Que ha cambiado tanto el tema de la concienciación, el tema de la responsabilidad, lo que hacíamos hace nada antes de ayer, y yo veo ahora lo que hacen, y es que es otro mundo a mejor, desde luego. Claro, bueno, también lo conocen, ¿no? Nosotros nos enterábamos de que había pasado algo en un tercer país tarde y mal, ¿no? Ahora es instantáneo, ¿no? Es una de las ventajas de las tecnologías, ¿no? Sí, nosotros teníamos en el Ministerio de Sanidad, además, un indicador inmediato, que era con la Organización Nacional de Trasplantes, que es uno de nuestros ejemplos modélicos, yo creo, como país, ¿no? Quienes donaban órganos hace 30 años eran los jóvenes, y además, en general, los jóvenes fallecidos en accidentes de tráfico, porque España es un país de donantes, todas las familias están dispuestas a donar los órganos de la persona que haya fallecido. Y hace ya algunos años, incluso estando yo en el Ministerio de Sanidad, había necesidad, digamos, de que los órganos vinieran cada vez de personas mayores, precisamente porque afortunadamente el número de jóvenes fallecidos en accidente estaba disminuyendo drásticamente, ¿no? Yo creo que hay que seguir por esa vía. Claro. Evidentemente, pues la tecnología ahora nos permite, las técnicas nos permiten que se pueda trasplantar un órgano de una persona que ha fallecido a edad avanzada y que ese órgano siga funcionando en otra persona, ¿no? Sirva para salvar una vida. Pero eso también es reflejo de cuánto hemos avanzado en reducir la siniestralidad, y eso es tarea de los jóvenes ellos mismos, ¿no? De los jóvenes ellos mismos. Estoy de acuerdo contigo en todo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues vaya, no sé. ¿Tú te subirías en un coche autónomo? Ahora tendría muchas dudas en este momento, momento. Pero fíjate que con esto que llamamos el Internet de las cosas, el número de objetos circulando por las infraestructuras se va a multiplicar por 5. Y entre ellos, por supuesto, los vehículos autónomos pues estarán allí. Pero un vehículo autónomo lleva ocupantes, tal vez no lleva conductores, claro, pero lleva ocupantes. Yo creo que llegará el momento del coche autónomo, pero en fin, le queda un poco. Seguro. Pero fíjate que si nos está costando años el hacer la transición del motor de combustión al motor eléctrico, imagínate lo que falta para que el coche autónomo sea la generalidad, ¿no?